oración. Pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Te agradezco mucho, Señor, porque siempre hay en nuestra vida espacios, situaciones que quizás nos cuestan, que quizás no son claras, y también en las situaciones de acompañamiento, cosas que experimentamos como límites. Pero te agradezco porque tú de ahí también haces caminos de salvación, de liberación, de conocimiento tuyo de nosotros mismos y del otro. Entonces te pedimos que este momento también sea un momento para profundizar, para encontrarnos primeramente con nosotros mismos, contigo, para poder ser camino de encuentro también para el otro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los por los siglos siglos de los siglos. Amén. Entonces, yo vi que su programa fue muy intenso, muy bonito, y me preguntaba, la primera cosa que me preguntaba cuando, disculpe, voy a compartir todo aquí, fue, ¿qué piensan ustedes cuando se habla de límites? O sea, leyendo el título de este día, los límites del acompañamiento espiritual, ¿qué es que les viene a la mente? ¿Con qué asocian esta palabra límite? Pobrezas personales. Pobrezas personales. Fragilidad. Fragilidad. Impedimentos. Impedimentos. El respeto también por los demás, por el acompañado y el del acompañante, los dos. Respeto. Muy bien. Algo que no, perdón, algo que no, algo que no entiendo y no alcanzo a procesar o a comprender. O sea, como cuando uno está en una casa y la casa tiene una cerca, y si la cerca es muy alta, tú no ves más allá de la cerca. Esta imagen es muy interesante porque no sé si hay alguien más, pero hasta ahora lo que ustedes dijeron son cosas bastante neutrales, ni negativas ni positivas. Aún que yo mi vulnerabilidad o la vulnerabilidad del otro la pueda vivir como un límite, como algo negativo, pero en sí no es ni positivo ni negativo, ¿verdad? No sé si hay alguien más. No, solo también estaba que el respeto por el otro en el chat. Sí, respeto por el otro. Entonces, distancia. O sea que el respeto por el otro y requiere una necesidad también de distancia. Entonces la imagen de la cerca vuelve. La cerca, ¿qué es? Es una posibilidad porque posibilita un espacio que es donde yo me siento segura, pero también limita mi visión, mi horizonte de lo que está más allá de la cerca. Entonces, a mí se me hace interesante que la palabra límite en sí lleva en sí esta ambigüedad de algo que de alguna forma es negativo porque me impide ver más allá, pero de algo que es muy positivo porque sin ella yo no puedo experimentarme seguro. Entonces, algo que yo necesito. Y aquí yo ponía esta imagen, seguramente que ustedes la conocen, una imagen muy tradicional de nosotros, cristianos, la imagen de la caída, de un momento de fuerte quebrar
los límites. Dios había puesto un límite. El límite era no comer de algo y el ser humano quebra este límite. Y por quebrar este límite, se quebra también el límite del lugar donde él puede o ella puede crecer y florecer. Entonces, se escucha mucho ruido. No, yo no, yo apagué la luz. Se escucha mucho ruido. Entonces, el límite o los límites son una historia antigua para nosotros los cristianos. Porque nos recuerdan de alguna forma nuestra raíz, nos recuerdan la cuestión de la gracia original, pero también de algo que si lo quebramos puede devolverse una separación radical del otro. Para mí esa historia es muy sintomática. Una relación sin límite y Dios poniendo el límite del árbol que no es que no pueda ser tocado, que no se puede comer de este árbol. Poniendo este límite, nos está diciendo algo con respecto a las relaciones con él y entre nosotros. Y la conciencia que cada relación necesita, en inglés hay esta palabra que a mí me gusta mucho, es boundaries. Que boundaries no es simplemente límite, es justamente lo que protege la persona de uno para que se pueda relacionar al otro, lo que protege un país, por ejemplo, the boundary of a country, lo que define la identidad de una nación. Pues esta noción de límite como boundary, como lo que define nuestra identidad, es lo que me permite entrar en relación con el otro. Sin límites claros, yo no voy a poder entrar en relación con el otro. Voy a leer lo que dice el Génesis. Dice así: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día en que comas, ciertamente morirás. Pues eso es Dios pone un límite muy gordo aquí. Habla de la muerte, o sea, de un límite de verdad que más allá de esto no hay nada. Es un mando muy fuerte. Y Dios hace así porque haciendo así, poniendo este límite, Dios llama al ser humano a cuidar. O sea, lo crea a su imagen y semejanza como ser capaz de relación y capaz de cuidado con su creación. Justamente en virtud de espacio y de un límite. Si hay algo que no sé, me hacen preguntas, ¿ok? Y entonces la lógica del está muy relacionada con la lógica del cuidado. O sea, nosotros vemos hoy muchísimo, no sé si alguien de ustedes está en el hemisferio norte, ahora estamos teniendo unas olas de calor increíbles. Pues todo eso es fruto de una ausencia de respeto de un límite. El Papa Francisco en Laudato Si habla mucho de esto, habla mucho del paradigma tecnocrático y del hecho que nuestra sociedad occidental está construida sobre un paradigma que no tiene nada a ver con la lógica del cuidado, porque según este paradigma, los recursos de la tierra no tienen límites y nosotros podemos consumir sin límite. Pues transfiriendo esto a las relaciones, quien acompaña necesita, digamos, darse cuenta que también la relación es un espacio en que yo puedo vivir el cuidado o puedo vivir la fusión, que sería una relación sin límite, una relación de consunción. Entonces,
yo puedo ser instrumento de liberación y de cuidado, o puedo ser instrumento de la manutención de un tipo de relación que es más un consumir que un hacer crecer. Y yo creo que este pasaje del Génesis dice mucho bien eso. O sea, es una invitación a pasar de una lógica del consumo a una lógica del cuidado. Entonces es justo partiendo de esta lógica del cuidado que nosotros como acompañantes espirituales queremos tejer la relación con nuestro acompañado o nuestra acompañada. Esta cuestión, ¿todo bien hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Pues iniciamos un poco tarde, yo creo que a las 8:15, 8:15. Sí, gracias. 8:15, que serían... 9 Mago. 4:15. 4:15. Ok. Muy bien. Ok, entonces, como decíamos, la cuestión del límite parte de la lógica del cuidado. Contrasta la lógica del autocentramiento. Yo soy el cuidador, no soy el creador ni el salvador. O sea, entrar en la lógica del límite y del límite del que cuida y del límite del otro que yo estoy cuidando, significa pasar de la lógica del salvador, yo te voy a salvar, te estoy acompañando y te voy a salvar, a la lógica del cuidador. Yo tengo límites, no soy yo quien te va a salvar, quien te va a salvar es Dios. Yo soy un compañero, una compañera de camino que ha asumido la misión de ayudarte a cuidarte en este camino. Claramente yo tengo también una función de cuidado de todo lo que ayuda en este camino de crecimiento. Pero mi función no es que yo te cuide, mi función es que yo te acompañe a escuchar el Espíritu Santo, así que tú puedas aprender a cuidar del Espíritu en ti, a cuidar del Espíritu en los otros, a cuidar de los signos de Dios en tu vida. Y digo esto porque todos nosotros que somos misioneros, sin darnos cuenta, tenemos muchísimo la tendencia a caer en la lógica del Salvador. Y esto es justamente pisar el límite de mi humanidad y pisar el límite de mi rol también. Yo soy misionera, soy acompañante, no soy el salvador o la salvadora de nadie. El único salvador es Jesucristo. Okay. Y la lógica del límite también contrasta, como decíamos, con la lógica del consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Aplicado al acompañamiento espiritual. Que el acompañamiento espiritual no es un lugar de resolución de todos los problemas, de transparencia absoluta, ni de alguna forma de consunción de paz y de tranquilidad. Yo creo que una de las cosas de que tenemos que ser muy conscientes es también que el mundo, como mundo hoy vivimos realidades tan estresantes, de tan grande angustia, que la gente busca una espiritualidad de paz y de tranquilidad. Y esto tiene sentido. O sea, yo creo que una espiritualidad sana también tiene aspectos de serenidad, de paz, de tranquilidad, de placer, Pero la espiritualidad cristiana no es sencillamente eso. O sea, quien viene al acompañamiento espiritual no viene sencillamente a buscar consejos para estar mejor. Viene a buscar una orientación para
escuchar y discernir la voluntad de Dios. Y con eso salvarse y salvar y construir el reino. Ese es el objetivo, digamos, del acompañamiento espiritual. No buscar soluciones a mis problemas. ¿Y esto qué implica? Que constantemente necesitamos estar en contacto y estar acostumbrados a vivir con lo que no está resuelto. Me gusta muchísimo esta cita de Ezequiel 47, que es la cita del agua que sale del templo. Y en esta cita hay un pedacito que siempre me llama mucho la atención. Llega un momento en que habla de qué bonita esta agua que sale del templo y cuántos árboles crecen de esta agua y cómo todo florece y los árboles hacen fruto, pero en el versículo 11 dice esto: sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. ¿Por qué? Pues mi interpretación es que en la vida espiritual hay siempre aspectos de marasmas y salinas. O sea, hay siempre ámbitos de nuestra vida que son oscuros, de mi vida, de la vida del otro. Y justamente el camino hace sentido hasta el final de nuestra vida, porque hasta el final de nuestra vida necesitamos crecer, necesitamos convertirnos, porque siempre habrá salinas y lugares donde el agua no es dulce y no podemos tomarla. Entonces, yo creo que es muy sano para un acompañante espiritual hacerse familiar a esto y aprender a convivir con la ambigüedad de la relación, de la vida de la persona. Eso no es para decir, no te preocupes, así está bien, o no tienes que crecer en esto. No, que eso es lo humano, porque justamente lo irresuelto es camino a hacer, es lo que no está hecho, es posibilidad, es creatividad. Hoy, si tenemos tiempo, le quiero mostrar un poco algo sobre la vida inconsciente, el aspecto inconsciente de nuestro modo de pensar, que justamente, a pesar del hecho que a veces nos da miedo porque no controlamos allí, es justamente el lugar de la creación y de la creatividad. Justamente lo que no vemos, lo que nos hace sentir confundidos, es un camino, es posibilidad de camino. Bueno, hasta ahora sí, ¿hace sentido? ¿Hay cuestiones? Y yo quiero preguntar algo. Uno de los límites que he experimentado es cuando de repente la persona que acompaño interpreta de una manera distinta la orientación que yo doy, ¿no? Y luego resulta en reclamo, ¿no? Es que tú me dijiste. Entonces ahí es pues muy importante eso, ¿no? Como la delicadeza de volver a aclarar, de volver a dialogar, pero sí que hay mucho trabajo y mucha, pues, delicadeza, conciencia de lo que realmente está bloqueado o enredado para poder salir adelante. Sí. Sí, luego quizás ustedes ya hablaron un poco de la supervisión y yo quizás voy a hablar un poquito, pero yo creo que uno de los instrumentos más importantes en el acompañamiento espiritual para el acompañante es justo la supervisión. Porque si algo se repite muchas veces con una persona o con varias personas, ahí hay algo que yo necesito prestar atención para entender qué está pasando allí. Y entonces puede ser que sea un tema de la persona que, por ejemplo, tende, en este ejemplo que me dijiste, que tende a delegar al acompañante. Ahora te dejo hablar, alguien que quiere hablar. Que de repente delega al acompañante sus decisiones. Puede ser que sea un problema mío, porque quizás soy demasiado directiva y necesito aprender
a no dar indicaciones demasiado claras para que la persona asuma su responsabilidad. Entonces yo creo que depende mucho y es un ejercicio no fácil para nada, porque justamente estamos queriendo acompañar a la persona a la libertad, o sea, y a la responsabilidad, a la asunción de su vida, al abrazar su vida y a tomar el riesgo de jugársela esta vida. Entonces, estoy de acuerdo contigo que no es fácil. Sí, gracias. Nada. Nina, adelante. Gracias, Valentina. Qué gusto poderte ver, que nos compartes. Yo mi pregunta, ahorita que hacías referencia a quien acompaña puede tener como estas dos actitudes, ¿no? En el acompañar, fusionarse hasta el grado de que con el que acompañas puede haber un consumir, ¿verdad? Un consumir que no hace crecer. Creo que esto es lo que he escuchado hace un momento. O la otra actitud de cuidado, ¿sí? Y en esta parte, el primer punto es la parte de las relaciones que suelen tender a la codependencia, a la codependencia por la carencia quizá de la persona que estoy acompañando, refleja más esa tendencia a codepender yo que le estoy acompañando. Y de alguna manera es cierto que es una parte como que consume, son como los vampiros afectivos, emocionales, ¿verdad? Que se acercan a nosotros queriendo como que resolver todo en mí como acompañante. Entonces, mi pregunta es si en esta parte de los límites, o sea, de los límites, de establecer un límite con el acompañante, ¿sí? Con el que acompaño, sería hacer caer en cuenta a la persona que tiende a una codependencia, o es acompañarle desde ahí, pero estableciendo muy claramente los límites de mí como acompañante. Establecer desde que detecto que trae una tendencia, porque hay personalidades y también por historia personal y demás, que hay una tendencia a eso. Sí. Entonces, mi pregunta es esa, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento es como propicio establecer la parte del límite para no ir a más en esa relación que puede resultar una relación tóxica? O sea, yo me la doy de acompañante, ¿verdad? O de salvador, como decías tú, y la otra persona está tan carente con una tendencia a la codependencia y a ese es clic. Exacto. Decimos en México, para un roto, un descosido. Pues sí. Así es. ¿Cómo te llamas? Soy Pina Rodríguez. Pina. Ah, sí, claro, te conozco yo. ¿Cómo no? Claro. Sí. Porque tú no envejeces, entonces eres tal y cual. Bueno, no, gracias por tu pregunta. Yo creo que ahorita vamos a decir un poco más sobre, digamos, esta cerca que desde el principio como acompañantes necesitamos construir justo para evitar una codependencia enfermiza, porque digamos que codependencia existe y necesita existir para crear una alianza. O sea, la persona tiene que fiarse de mí, yo necesito fiarme de la persona, necesitamos favorecer una cierta dependencia, pero saludable, pero necesitamos ser conscientes de lo que pasa. Entonces, lo que ayuda muchísimo, aquí yo puse, el ser humano quebra los límites y Dios vuelve a ponerlos. Y así tiene que ser, o sea, vamos a ver unos tips, unas sugerencias muy sencillas más adelante sobre cuáles son las cosas reales, concretas que podemos estar haciendo al principio de
del acompañamiento, como la cuestión del tiempo, del espacio, del ritmo, ¿no? De los encuentros, que son fundamentales. Pero también volver a poner el límite cuando parece que el límite ya se nos fue. Le hago un ejemplo. Tenía una persona que yo acompañaba que yo no había puesto claros límites desde el principio. O sea, se me había pasado, o sea, veía que era una persona muy carente, que necesitaba mucho escucha y tal. Entonces estamos ahí horas y horas a hablar. Ella hablaba horas y no me decía nada al final, porque lo que ella necesitaba era el contacto conmigo, necesitaba un colo, necesitaba alguien que la agarrara y la tuviera aquí como una niña. Y luego al final, después de 3 horas que habíamos hablado, me soltaba la bomba. Claro, porque como ella necesitaba estar conmigo, no sencillamente ser acompañada, estar físicamente, me soltaba la bomba así que yo no soltara para extender todavía más. Entonces yo llevé esto a la supervisión. Y la pregunta que me hizo mi supervisora es, pero tú le pusiste límites al principio, ¿cuánto tiempo es que tú quieres dedicar a esta persona? Y uno se siente mal, digo, pero yo soy misionera, yo tengo que darle todo el tiempo que me pide. No, 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 no. Porque ahí no estamos haciendo un momento de pastoral, no estamos saliendo con la persona. Este es un momento muy específico. Entonces, como cuando uno va con el médico, con el psicólogo, tiene un lapso de tiempo, es lo mismo. O sea, es importante poner límites claros a nuestro encuentro. Y cuando esos límites salen del control, volver a ponerlos. Y verbalizar con claridad a la persona, mira, yo te voy a ver en este día con este ritmo por esta razón, porque la persona entiende. Y también, yo creo que también con lo que tú dijiste hay otro nivel, o sea, hay momentos en que la persona me pide, ¿verdad? Y entonces digo, ¿qué hago? Le digo que es una persona que tiende a la dependencia. Yo diría, cuidado, porque antes de decir cualquier cosa, yo necesito preguntarme a mí misma, ¿qué estoy haciendo yo para evitar que la persona se relacione a mí de esta forma? Otro ejemplo, yo acompañaba a otra chica que era una chica muy buena, muy linda, muy vital, una de esas personas que te gusta estar con ellas porque son muy lindas. Pero lo que pasa es que ella, por su historia personal, no había tenido una estructuración, o sea, no tenía una estructura, no se podía organizar bien, era muy difícil para ella hasta estudiar porque no se organizaba. Y claro, la cuestión de la organización era mucho más profunda que sencillamente la cuestión de la organización y la manera en que me lo traía a mí en acompañamiento. Y llegó un momento en que yo, ¿qué empecé a hacer? Sin querer, empecé a darle indicaciones claras de cómo ella tenía que organizarse su día. Y claro, a mí esto me frustraba muchísimo, porque toda vez yo le daba indicaciones y puntualmente ella no lo hacía. O pasaba lo que tú decías, Mago. Decía, yo lo hice, pero no me funcionó. ¿Ves? Entonces, digamos, sin decirlo, es tu culpa. Tu sugerencia no está bien. Yo me tuve que dar cuenta que yo estaba respondiendo a la necesidad que ella tenía de una madre. Yo estaba siendo su mamá totalmente. Yo había caído totalmente en este papel. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que rechazar siempre asumir este papel. Quizás a veces no, el problema es cuando lo hacemos inconscientemente. Y la cosa se desenvolvió a tal punto que yo era tan poco libre en la relación con ella y me dejaba siempre muy mal,
que yo tuve que parar con ese acompañamiento. Yo le tuve que decir, mira, yo ahora no soy la persona adecuada para acompañarte. Porque quizás su realidad tocó algo en mi realidad, en mi vida, en mi experiencia, que era demasiado carne viva para mí. Yo necesitaba trabajarme ciertas cosas. Entonces, en este caso, ¿cuál es el límite? Es mi límite y yo necesito que es mi límite que hace así con el límite de la persona y crea una relación que no va ni para adelante ni para atrás. Entonces, para el bien de la persona, yo necesito decir, mira, te ayudo a buscar otra acompañante, yo no te puedo ayudar en este momento. Y claro, a veces uno tiene que hacer esto con una delicadeza increíble porque la persona se puede sentir rechazada, pero es importante esta lucidez. ¿Qué quise decir? O sea que cuando hay algo en la relación, nunca es solo la persona o solo yo, es la relación. Entonces yo lo que necesito llevar a la oración, llevar al acompañamiento, llevar a la supervisión, es lo que está pasando en la relación que tiene resonancias también en mí. O sea, yo cuando termino un acompañamiento, termino en un determinado modo. Yo empiezo un acompañamiento en un determinado. Muchas cosas se mueven en mí, muchas. Y son estas cosas a que yo necesito prestar atención. No solo a lo que la persona me dice, pero especialmente a lo que se mueve en mí cuando la persona me dice lo que me dice. Porque eso es material precioso para el discernimiento. No sé si respondí. Ok, muy bien. Entonces seguimos. Bueno, obviamente llegamos al punto en que Dios pone el límite, el ser humano no respeta ese límite y Dios expele el ser humano del jardín, dice la palabra. Entonces Dios, el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Esto nos recuerda mucho que en la vida del otro hay siempre un paraíso escondido. O sea, eso no nos dice solo que hay un trabajo que hacer, que hay unos límites que cuidar, pero también nos dice que hay un paraíso y que Dios nos confía no tanto el acceso a aquel paraíso, sino el cuidado de los límites de este paraíso, de los boundaries, como les decía. Y que este paraíso nunca nos va a pertenecer, ni a la persona, en realidad. La tarea más importante, decía una Rilke, para sostener el vínculo entre dos personas, sea que cada uno se convierta en el guardián de la soledad del otro. O sea, ese es, yo creo que un punto muy importante. Hay lugares donde yo me tengo que quedar aquí. No puedo acompañar el otro. Puedo acompañarlo cuidando su soledad. Pues es lo que dice Jaime, ¿verdad? En las instituciones. Tenemos que hacer todo lo posible para que la persona entre en su desierto y ahí se encuentre con Dios. Y uno a veces tiene la tentación de ir hasta el desierto para que la persona no se sienta mal, o sea, para evitarle el sufrimiento, pero eso no nos compete. Lo que nos compete es justamente ser guardián de su soledad. Y esa soledad es un fruto que no lo tenemos que comer, sino que necesitamos custodiarlo, ayudar al otro a custodiarlo. Obviamente el libro del Génesis, los primeros capítulos, explican de forma mitológica no solo el misterio del mal, ¿verdad? El misterio de la vida, de las relaciones, sino también justo el misterio
de cómo estar juntos, de las relaciones, de la manera en que Dios teje una relación con nosotros y nos invita a tejer una relación con Él y con los otros. Hay muchos puntos ahí, yo creo que son interesantísimos desde el punto de vista del acompañante espiritual. La cuestión de la diferencia, de la tolerancia, o sea, ¿cómo me pongo yo delante de una persona que quiere optar por algo muy distinto de lo que yo optaría? ¿Es mi papel decirle que esa es la opción mejor? ¿O mi papel como acompañante hacer todo para que conecte con Dios? Y luego quizá la persona va a optar por algo que yo no veo. Es muy difícil, es muy difícil, pero quizás a esto no nos entrenamos, para esto nos entrenamos. Me acuerdo que un día un cura dijo, es que esta gente quiere venir, quiere que yo la acompañe, pero no participa de mi parroquia, yo nunca la veo, si yo no veo la persona en el día a día, ¿cómo puedo acompañarla? Pues justamente, porque tu papel no es ver a la persona todos los días, tu papel no es saber lo que la persona hace para poderla acompañar, porque tú no eres formador de la persona, eres acompañante espiritual, que son dos cosas muy distintas. Entonces, que pueden coincidir en algunos momentos de la vida, pero que hay que tener clara la distinción. Cuando yo acompaño, no tengo el papel de tener que decir a las personas qué tienen que hacer, porque sé lo que hacen. Mi papel es ayudarles a escuchar el Espíritu Santo y, digamos, acompañarle en la vida adulta del Espíritu. No infantilizarles. No decirle, tú me dijiste esto, pero yo vi que hiciste lo otro. Pues de alguna forma ese es su problema, no es mi problema. Sant'Ignazio dice justamente al principio del librito, los acompañantes de los ejercicios espirituales, dice, hay que creer en la proposición del otro. O sea, justamente todo el camino espiritual está baseado en esto, en creer que el otro cuando me habla tiene una buena intención. Luego puede decir mentiras. Entonces hay que entender por qué tiene la necesidad de decir mentiras. Pero el punto del acompañamiento espiritual es justamente ayudar a la persona a ir a la raíz, acompañarla a la raíz y acompañarla hacia un camino de libertad. Entonces decía, el Génesis explica de forma mitológica el misterio de las relaciones y en esta relación que Dios propone al ser humano, que es totalmente gratuita, hecha de bendición y de confianza, y desde allí, especialmente luego, después que esta relación se quebra y el ser humano tiene que salir del paraíso, del jardín del Edén, es ahí que empieza algo que nosotros llamamos de historia de salvación. Y una palabra llave en esta historia es la alianza. O sea, una relación totalmente gratuita en donde Dios crea y da todo y pone un límite. Por causa de algo que se quebró, se vuelve una relación de alianza. ¿Qué significa eso? Cuando uno mira al diccionario y ve qué es alianza, alianza significa pacto o unión entre personas, grupos sociales, estados para lograr un fin común. O también en español es el anillo que se intercambian en las bodas los que se casan como símbolo de su unión. Y esto a mí me gusta mucho porque la alianza que es un pacto entre personas para conseguir un fin común, tiene también una dimensión simbólica, o sea, tiene que verse de alguna forma. Uno que es casado lleva su anillo,
Cuando un terreno está vendido, se pone el cartel que está vendido. O sea, la alianza tiene una visibilización, ¿ok? Y muy importante es que la alianza tiene un fin común, Y esto nos habla mucho del acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual también es una alianza. Vamos a ver cómo. Existen alianzas simétricas y existen alianzas no simétricas. Cuando los niños juegan y son pequeños, ellos todos normalmente hacen la alianza de obedecer a las reglas del juego. Y todos los jugadores están al mismo nivel. Pues esa es una alianza simétrica. Con mi amiga, mi amigo, no hemos firmado nada, pero existe entre nosotros una alianza simétrica, porque estamos a la par, ¿verdad? Sin embargo, hay alianzas que no son simétricas. Por ejemplo, la alianza de Dios con Abraham no es simétrica. Porque si se acuerdan en este pasaje muy bonito que Dios le pide a Abraham que separe la carne, los animales, y él pasa con el fuego en el medio, esto dice que es él que se compromete. Solo él se compromete, no le pide a Abraham pasar en el medio como era de costumbre. Dios da y se compromete. Y pide al ser humano también un compromiso. Le va a pedir a Abraham la circuncisión, o sea, un signo en la carne de esta pertenencia. Pero no es una alianza simétrica. ¿Por qué? Porque Dios siempre es el que da más, de alguna forma. Que da la tierra, que da la identidad. ¿Qué quieres? Hay otras situaciones que se pueden pensar de alianzas no simétricas. Por ejemplo, cuando yo voy con el doctor, esta alianza no es simétrica, es asimétrica, porque el doctor me está ofreciendo un servicio. Yo le voy a pagar, pero él me tiene que ofrecer un servicio. O sea, hay un desnivel entre lo que él sabe y el servicio que me puede dar y lo que yo sé, mis síntomas, y lo que voy a recibir. Hemos dicho que el acompañamiento no es que nosotros vamos a resolver los problemas de las personas. Sin embargo, el acompañamiento espiritual no es una alianza simétrica. No sé si hasta ahora hay preguntas. Sí, tenemos 2 Sí. minutos. Quien Sí. guste hacer preguntas puede hacerlo. 2 minutos y el descanso. Sí. ¿Preguntas? Sí, Liliana. A ver, Lili. Gracias. Yo quería preguntar también esta otra parte, como cuando tú acompañando al otro, empiezas a descubrir en ti esa carencia también, sería bueno, o no sé cómo podría ser, o si tienes que parar ese acompañamiento y alejarte, o es más bien trabajarlo y al mismo tiempo continuar, o no. No sé si me di a entender. Sí, muy bien, muy bien. Sí, mira, Liliana, yo creo que depende mucho. Por mi experiencia, hay momentos en que yo, como les conté, tuve que parar porque me estaba superando. O sea, yo me daba cuenta que el acompañamiento no avanzaba porque su herida tocaba la mía y su pedido tocaba una necesidad que yo tenía de dar, ¿verdad? Pero de una forma no sana. Hay otros momentos, y te voy a decir más, luego, después de 2 años o 3 años, yo acepté acompañar de nuevo a esta persona. Ella hizo otro percurso,
se acompañó con otras personas, pero luego volvió a pedirme y yo me sentí que podía. Y de hecho fue muy bien, porque yo había trabajado ciertas cosas. Entonces tú ves qué bonito que es que cuando acompañamos bien, eso se vuelve un camino increíble también para nosotros, porque nos toca la vida y porque de alguna forma nos obliga a veces a ver cosas que no queremos ver. Entonces, la respuesta es que depende. Por eso, nuestro acompañamiento espiritual y a veces la supervisión es tan fundamental, porque también nosotros estamos en discernimiento, tenemos que discernir. Y ahora voy a decir, después de la pausa, algunos elementos que pueden ayudar. Que la alianza del ámbito del acompañamiento espiritual no es una alianza simétrica, sino que es asimétrica. Yo inicialmente diría que Hola, yo no estoy escuchando. Perdón, ¿sabe qué pasó? Se apagó. Sí. Yo diría inicialmente que pretender una relación simétrica es como querernos colar en una relación que no nos pertenece, porque es Dios que quiere conquistar a través de un acompañamiento espiritual a la persona, que quiere hacerla crecer en fidelidad, en exclusividad. Entonces ahí entraría lo que tú decías justamente del límite, en cuanto a decir si la persona necesita estar a solas, hay que dejarla por encima de lo que sea. Si Dios lo está marcando, si lo intuimos nosotros o a través de la persona, no hay que temer dejarle en soledad porque necesita estar con Dios. Entonces, por ahí vería yo el decir, no, los límites nos ponen esa asimetría, ¿no? Muchas gracias. Entonces tú estás diciendo que justo el objetivo del acompañamiento determina el hecho de la asimetría. Así es. Muchas gracias, Rosa María. Tienes el nombre de mi mamá. Ah, muy bien. Puedo ser tu madre, mira a mi edad. Está Juan y luego Pina. Bueno, yo diría más bien, yo lo veo como entre el acompañante y el acompañado. O sea, que hay una simetría entre uno y otro, porque uno lo quiera o no, el que está acompañando está en una situación de poder mayor que el otro, porque el otro viene frágil, el otro viene con confianza, entonces uno tiene que ser consciente, quizá uno no se siente nadie y se siente igual al otro, pero no es así en la relación, porque en verdad uno tiene más poder sobre la otra persona y uno tiene que ser consciente, tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que él dice, porque igual que uno dice, porque igual van a tener un peso distinto en la otra persona. Juan, tú estás tocando un tema, o sea, súper importante, que es la cuestión de darnos cuenta del poder que tenemos. Yo diría, no solo en el acompañamiento, hasta en nuestra vida de apóstoles, de discípulos, misioneros. O sea, que nuestro papel nos pone en un lugar de poder. Y eso no es negativo en sí, sí se habla. Sí, la verdad yo había escuchado este término en una formación sobre cómo de llevar escuelas de la palabra, que el que está llevando está en una situación de asimetría con las personas que están en la escuela. La tua voce trema e salta, non si capisce niente. Esatto. Che saltano le parole, è come se c'è una parola sì e una parola no. La mia voce? No, no sé qué está pasando. No, es que Manuela se había desmuteado, yo creo que quizás sí. Bueno, sí, estamos diciendo que sí, es un tema muy importante esto de ser consciente del poder que tenemos. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la universidad en Southampton, yo necesitaba hacer un certificado que llaman de safeguarding, bueno, no me acuerdo ahora, pero
que yo aseguro a la institución que no tengo precedentes penales, que nunca abusé de niños o de adultos vulnerables. O sea, no es solo la cuestión del abuso sexual de los niños, también el abuso de poder se puede dar en relaciones donde yo estoy en contacto con adultos vulnerables. Y en una situación asimétrica como el acompañamiento, asimétrica exactamente por lo que tú estás diciendo, Juan, se puede infelizmente dar abuso. No porque yo no tenga que tener poder, yo lo tengo el poder y Dios me da este poder para hacer el bien. Buen día. Pero yo necesito ser consciente que la posición de la persona, la posición en que la persona está es justamente una situación de vulnerabilidad, porque me está abriendo su vida, porque muchas veces en el acompañamiento espiritual se llegan a hablar y a enfrentar cosas muy, muy dolorosas de la vida de la persona. Entonces, de nuevo, la cuestión de ser consciente de los límites del acompañamiento espiritual es una cuestión que tiene muchísimo a ver con la conciencia que yo como acompañante tengo de mí misma, de mis capacidades, de mis límites, de mis heridas, de mis potencialidades, porque uno de los problemas puede ser también el abuso de poder o el no uso de mi poder, sencillamente no usar las capacidades que Dios me dio para cuidar al otro. Ahí hay una pregunta de María Elena. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede ser acompañante espiritual si la persona no conoce sus límites? Pero los límites también cambian según... Sí, exactamente. O sea, yo diría que parte del acompañamiento espiritual es yo dejarme acompañar, yo acompañada, yo acompañante. O sea, una parte crucial, digamos, la parte crucial, la preparación remota que yo necesito cultivar es que yo me deje acompañar y que yo busque espacios de contacto con otros acompañantes. Hay grupos de supervisión, por ejemplo, y en el ATM este año se hizo esto, grupos de supervisión, que yo busque eso y que yo esté consciente que mis límites cambian según las etapas de mi vida. O sea, a las famosas crisis de los 30, de los 40, de los 50. Siempre hay, cada década tiene su desafío, o si yo de repente me cambio de lugar, o no sé, o sea, etapas de vida distintas hacen brotar cosas distintas. Y si yo he tenido una herida muy gorda en mi vida, un abuso, es muy probable que cuando yo estoy en una situación de vulnerabilidad, qué sé yo, cambié de casa, se me murió una persona querida, puede ser que esas heridas rebroten. Yo no es que tenga que reenfrentar todo de nuevo, pero que sí hay quizás cosas que tenga que rever y que recimentarme. Entonces sí, seguramente los límites se transforman conmigo. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, está Pina con... Sí, Pina. Sí, en concreto, por ahí, pues me quedó un poco claro con lo que ya ahorita se está clarificando, porque la persona se acerca a ser acompañada, me parece que no es asimétrico, y no puede haber alianza porque llega en un estado no deseado al que está tendiendo y al que desea, quiere estar en otro estado diferente, y por lo tanto, si se acerca para que yo le pueda acompañar, de alguna forma, está en ese estado que has definido también, Valentina, en un estado vulnerable. Por lo tanto, no estamos en la misma simetría, o sea, no estamos en la misma simetría. Y mi papel o mi función o de como acompañante será ayudarle a poder que descubra de qué manera puede llegar a una mayor libertad, a una mayor autonomía, a hacerse responsable de su propia vida y de su propio caminar frente a Dios, o sea, en ese caminar en su vida
en su vida espiritual, o sea, pero no estamos en la misma simetría, o sea, no es asimétrico, porque de alguna manera soy solamente facilitador de proceso y de alguna forma pues está en un estado vulnerable, no deseado, y por eso se acercan a nosotros buscando dar un salto a un estado más deseado. Y esa parte, pues, me pone en una actitud, como dijo también nuestro hermano Juan, o sea, no, siempre va a estar uno como acompañante en un estado de, bueno, como en una actitud de poder frente al otro. Sí, solamente era... Sí, sí, el hecho es que tú tienes una posición distinta. Y esto, me acuerdo, tenía un profesor yo que decía mucho esto. Eso no significa que eso tiene que ser siempre en toda situación. A nosotros nos pasa mucho viviendo en comunidad que quizás acompañamos personas que luego vamos a ver en la misa, que luego vamos a ver en otros contextos. O sea, yo necesito también darme cuenta de la distinción de los ámbitos. Yo soy tu acompañante espiritual en esta hora, hora y media, 2 horas, pero luego no. O sea, luego este lugar de asimetría en otro contexto no necesita ser así. Y cuando nuestro contrato llega al término, porque un acompañamiento espiritual no tiene por qué durar 20 años o 30, hay también etapas, o sea, puede ser que una persona me ayude por un par de años y luego ya esta relación terminó y yo necesito procurar buscar otra persona. Entonces, cuando esta relación termine, o sea, somos hermanos todos. En otros ámbitos nuestra relación es simétrica y yo también tengo que cuidar de esta parte. Que yo no soy tu acompañante espiritual siempre. Si salimos con otros, no. A ver, aquí Liliana dice, un objetivo del acompañante espiritual sería llegar a una simetría, bueno, sí, no. En cuanto hay acompañamiento espiritual, existe esta asimetría, que no es una cosa negativa, que no significa que yo soy más que tú porque te estoy acompañando. Yo sencillamente tengo otro papel, como el maestro, o como yo en este momento con ustedes. Yo estoy segura que ustedes tienen mucho más experiencias, cosas que yo. Quizás podrían ustedes también dar este momento de reflexión, pero yo me paré y puse 2 cosas juntas, estudié psicología, me puse a pensar y por eso tengo esta competencia que estoy compartiendo con ustedes. Esto no significa que yo sé más que ustedes. Entonces, en el acompañamiento espiritual es lo mismo. Por el papel que yo tengo como acompañante, la relación es asimétrica, por el papel que yo tengo. Porque yo tengo el papel de ayudar a la persona a escuchar la voz del Espíritu Santo. No es el opuesto. O sea, no es que en el acompañamiento yo como acompañante le voy a pedir a la persona de escucharme. Si fuera así, algo sería un poco extraño. Entonces, solo esto indica una simetría. También otro aspecto de la simetría es que mi objetivo como acompañante espiritual es el objetivo que la otra persona se encuentre con Dios y que encuentre la voluntad de Dios. No es como, por ejemplo, le dije antes, entre los niños que juegan, tienen un solo objetivo, el de ganar. Y todos, es el mismo objetivo para todos. Cuando yo vendo un terreno, los dos tenemos el mismo objetivo, yo de vender y el otro de comprar. Es un objetivo simétrico. Bueno, en el acompañamiento espiritual no, porque mi objetivo es el objetivo del otro, no es el mío personal. Entonces esto también subraya que hay, disculpen, eso se bloqueó, hay una asimetría. Solo un momentito. Ok. Entonces, el objetivo del acompañante es justamente facilitar que el acompañado pueda discernir
la voz de Dios y sus caminos y hacer su voluntad. Rodri, ¿quieres preguntar algo? O decir algo. No te escuchamos, no te escuchamos, no te oímos. Sí, sí. Digo que no sé si lo vas a explicar más tarde, si no, pues lo explicas cuando... Pero hago la pregunta, si nos podrías explicar en todo esto de los límites lo que es la transferencia y contratransferencia en el acompañamiento espiritual. Sí, lo voy a explicar ahorita. Antes voy a decir unas cosas y luego voy a llegar allí. Sí. Vale. Que esto tiene, lo que Rodri dice, tiene muchísimo a ver con la conciencia de sí mismo. O sea, con el hecho que el acompañante espiritual tiene que estar muy atento a por lo menos 2 niveles de comunicación, o 3. Lo que la persona comunica con su boca, con sus palabras, lo que comunica con su cuerpo y con lo que no dice, y también lo que pasa dentro de mí cuando la persona dice lo que dice. O sea, cómo mi persona resuena, porque esto tiene mucho a ver con la acción del Espíritu Santo o no. Y vamos a ver cómo, vamos a ver qué significa esto. Entonces, la primera tarea que nos incumbe es construir una relación de alianza, que es mediación de la acción de Dios en la vida de la persona. O sea, puede ser que la persona venga a nosotros porque le dijeron que es bueno hacer acompañamiento espiritual. Bueno, en este caso todavía no hay una alianza. Puede ser que la persona acepte exteriormente de empezar un percurso, pero la persona no tiene ninguna intención personal, no tiene ni idea por qué quiere hacer acompañamiento espiritual y quizás de alguna forma tiene un deseo, pero todavía no lo ha formulado. Entonces, la primera parte, la primera fase del acompañamiento está justamente en la construcción de una relación de alianza. Y hay elementos que ayudan en esta construcción. Vamos a ver al ratito. La segunda cuestión es que la alianza es un trato y todos los tratos tienen reglas y estrategias para garantizar que la alianza funcione y consiga su objetivo. O sea, esta mediación de la voz de Dios, de la voz del Espíritu Santo en el acompañamiento, que yo soy un instrumento de mediación, es mediada no solo por mi persona, sino que por una serie de reglas, de estrategias que yo me hago garante de poner en su lugar para que esta relación de alianza funcione. O sea, la relación de alianza del acompañamiento espiritual es una mediación mediada. ¿Ok? Esto es una citación de Freud que yo recogí de un libro de un profesor mío. Juan, ¿tú querías decir algo o todavía es la mano de antes? No, quería hacer una pregunta con lo que habías dicho primero, porque justo algo que a mí me genera problema o conflicto interno. Por ejemplo, justo ahora hemos iniciado una preescuela de apóstoles como etapa previa y vamos a hablar de la dirección espiritual en 1 o 2 sesiones más. Y les vamos a proponer que busquen un director espiritual con la libertad, les vamos a dar quiénes pueden ser dentro de la comunidad, pero justo otras veces lo he vivido. Es como que uno se siente empujando al otro a que busque la dirección espiritual. Entonces, es justo cuando tú dijiste, puede venir a mí porque le dijeron que era bueno, es una de mis grandes inquietudes. Si es bueno decirle a la persona que busque un director, si cómo lo tiene que decir, o si está bien que uno lo mande y después el director tiene que crear esta relación de alianza. Justo esta semana me está cuestionando esa pregunta, por eso. Sí. Yo te digo lo que yo pienso. Yo pienso que el acompañamiento espiritual es un don que tenemos en la iglesia que no es usado lo suficiente. Entonces, que no está, para mí no está además como presentar a las personas este don, pero tenemos que ser astutos, ¿no? Como dice Jesús, astutos como los serpientes y candidos como las palomas. O sea, presentar al otro
ofrecer y decir, sería muy bueno que ustedes hagan esto, por eso, eso y eso. Así que desde la Escuela de Apóstoles se ayuda a la persona a buscar sus razones para hacer acompañamiento espiritual. Yo diría que todos los cristianos tendrían que hacer acompañamiento espiritual, porque todos necesitamos, no somos autorreferentes en la vida. Todos necesitamos un testigo o alguien que nos ayude, que nos acompañe, un espejo que nos haga ver lo que... Esa es digamos, la fe en la encarnación está basada en la mediación. Y el acompañamiento espiritual es una mediación muy linda, que infelizmente usamos muy poco. Ahora hay que motivarlo bien. O sea, hay que dar razones generales, pero también hay que invitar a las personas a que busquen su razón. ¿Por qué? Porque cuando la persona viene en acompañamiento espiritual, normalmente hay un objetivo general, que es ayudar a la persona a buscar la voluntad de Dios. Pero también hay objetivos particulares que dependen de la etapa de la persona, de lo que la persona está viviendo, quizás un momento de crisis, quizás una cuestión fundamental que la persona tiene. Entonces, digamos, el arte del acompañamiento es construir una relación de alianza en que la persona se haga consciente de sus cuestiones. ¿Qué significa para mí buscar la voluntad de Dios? O sea, aquí somos 50. Yo creo que con todo que podemos decir la misma cosa, pero esta misma cosa puede significar cosas distintas para nosotros. Entonces, el invitar a la persona a hacer acompañamiento espiritual no quita que luego la persona, cuando llegue delante de su acompañante espiritual, la acompañante y la persona tengan que construir esta relación de alianza. Una cosa no quita la otra. Espero haber respondido. Entonces, esta citación de Freud, de un profesor que fue mi profesor, es muy interesante. Dice así: la primera meta del tratamiento consiste en vincular el paciente a la cura y a la persona del médico. A este fin, no se necesita hacer algo más que dejarle tiempo. Si les mostramos interés serio, si eliminamos las resistencias que se manifiestan al principio y evitamos pasos falsos, uno podría preguntarse qué significa esto, pero bueno, el paciente desarrolla por sí solo este atacamiento y añade al médico entre las imágenes de aquellas personas. Bueno, aquí hay muchas otras cosas que no me voy a parar porque si no, pero ¿por qué puse esta citación? Porque aquí dice al final que hay que dar puntos de vista moralizantes o comportarnos como representando a alguien en la vida de la persona. ¿Se acuerdan que yo dije que yo me sentía la mamá de esta chica? Bueno, yo estaba exactamente en contratransferencia. Y ella estaba transfiriendo en mí la necesidad de una mamá. Ahorita vamos a explicar un poquito mejor estos términos. Pero el punto es que, digamos, evitar puntos de vista moralizantes, darnos cuenta de los movimientos interiores que nos hacen responder a la necesidad del otro, reaccionar a la necesidad del otro, en lugar de responder. También se tiene que acompañar a un interés serio para la persona, un construir un ambiente que facilite todo eso. Y vamos a ver cómo. Aquí él dice que la cualidad del encuentro interpersonal es la cosa más importante, ¿verdad? Y eso implica optar por un fin común y una modalidad de encuentro. O sea, cuando la persona viene, hay que explicitar qué es que deseas. Optamos juntos para este fin común. ¿Cuál es tu pregunta fundamental a venir al acompañamiento espiritual? ¿Qué significa que tú te quieres preguntar cómo seguir a Dios, cómo seguir a Jesús, cómo escuchar la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu cuestión hoy? Y también, entonces, clarificar este fin común y también la modalidad del encuentro. Ese es un aspecto muy importante de la construcción de la alianza. Entonces, la importancia de la acogida,
que se traduce en un tiempo y en un ritmo específico. Son cosas que hay que clarificar desde el principio. ¿Cuál es el tiempo que tú le quieres dedicar al acompañamiento espiritual? También depende de etapas, ¿verdad? Hay momentos intensos de discernimiento en que quizás hay que verse un poco más frecuentemente, pero en situaciones normales yo diría una vez por mes, pues es suficiente. Bueno, para mí, pero hay que discutir cuál es el ritmo y cuál es el tiempo, o sea, cuánto tiempo queremos dedicar cada vez que nos vemos a este momento. Es importante aclararlo desde el principio. Otro aspecto importante es la suspensión del juicio. O sea, no hay nada que la persona nos diga que sea inaceptable o totalmente negativo o privo de interés. Esto nos pide una capacidad de autoconciencia increíble, porque es que reaccionamos con todo. O la persona me dice algo y yo empiezo a hacer caras, pues sí, yo le estoy cortando totalmente a la persona. O sea, con mi cara, con mi cuerpo, yo estoy diciendo mucho más de lo que diría con mis palabras. Entonces, digamos, la cuestión de la suspensión del juicio me va a pedir a mí, acompañante espiritual, enfrentarme con mis prejuicios, con las cosas que yo no aceptaría. Y ahí hay mucho camino. También empatía sin fusión, o sea, dejarse tocar sin querer salvar, lo que decíamos antes, sin funcionarse al otro, sin tomar opciones por el lugar del otro, sin dar, digamos, y direcciones claras de lo que el otro tiene que hacer. O sea, no está en mi tarea, no es mi lugar como acompañante espiritual decirle al otro lo que tiene o que no tiene que hacer. Lo que yo puedo sugerir son preguntas, son quizás orar con ciertos pasajes, prestar atención a ciertas cosas, pero no soy yo que le puedo decir, hagas esto. Puedo preguntar, ¿ya pensaste quizás en esto? ¿Pensaste que esto quizás podría ser positivo? Pero siempre dar al otro la libertad de optar por sí mismo o por sí misma. También mantener la justa distancia, custodiando la propia identidad. O sea, yo como acompañante constantemente necesito custodiar mi intimidad. Eso no significa que el otro no me tiene que tocar, al contrario, lo que el otro dice me tiene que tocar, pero ¿hasta qué punto? Cuando yo ya empiezo a no dormir por la noche, a pensar siempre a la misma cosa, a la misma persona, tengo que preguntarme si ya aquel límite fue superado, si yo no dejé que todo esto entrara demasiado. Porque si entra demasiado ya no voy a tener la objetividad que necesito para ayudar a la persona. Y esto va a pedirme una conexión conmigo misma, una pasividad dinámica, o sea que digamos que buenísima parte del acompañamiento es escucha, pero cuando yo escucho no soy pasiva, soy aparentemente pasiva, pero dentro muchas cosas se mueven en mí. Y la capacidad de resonar con el otro. Yo aquí puse la cuestión del diario del acompañante. O sea, yo creo que es un instrumento muy bueno tener un diario. A mí personalmente no me gusta que alguien tome notas cuando hablo. No concuerdo con eso, ni en terapia psicológica, ni en ámbito de acompañamiento espiritual. Pero después que yo acompaño a una persona, creo que es muy útil escribir qué es que me suscitó lo que la persona me dijo. O sea, un par de cosas. Primeramente, yo tengo un diario donde tengo estas cosas en colores distintos. Primera cosa, ¿qué pasó en el acompañamiento? O sea, ¿qué son las cosas más salientes que me quedan? ¿Qué pasó? Que la persona me dijo. Segundo, ¿qué me suscitó esto a mí? ¿Cómo me dejó? ¿Cómo estaba al principio? ¿Cómo me sentí? ¿Y cómo me dejó interiormente?
Y tercero, ¿qué le sugerí yo? ¿Con qué imagen nos quedamos? ¿Qué pasaje le sugerí para que orara? O sea, ¿cuál fue la conclusión de este percurso? ¿Qué es que la persona entendió en este tiempo de compartir? Y luego, obviamente, apertura a la trascendencia. O sea, siempre, siempre, siempre es importante que en el acompañamiento se lleve la persona a reorientar su mirada al horizonte del reino, a conectar la persona con el reino, con esta vocación que hasta la supera, que no es solo algo que tiene a ver con ella misma, sino con un proyecto mucho más grande. Y aquí voy a hablar rápidamente de lo que estábamos diciendo con Rodri. ¿Qué es que puede bloquear el camino? Lo que puede bloquear el camino pueden ser las resistencias de la persona que acompaño o del acompañante. ¿Qué se entiende por resistencia? Ustedes ven que yo estoy usando todo el tiempo palabras que pertenecen más al ámbito de la psicología. Y la fundamentación sobre la cual yo hago esto es que la persona es una. Es claro que hay campos, una cuestión es el campo psicológico, otro es el campo espiritual, pero la persona es una. Entonces hay palabras, términos y aspectos de la pesquisa psicológica que nos pueden ayudar mucho en el ámbito del acompañamiento espiritual. Bueno, disculpen, estas son las campanas aquí de la iglesia. La palabra resistencia es una palabra psicoanalítica. O sea, que nació con el padre de la psicoanálisis, que era Freud. Y la palabra dice todo. O sea, ¿qué es la resistencia? Es que la persona siempre, la persona que llega, en este caso, a la terapia, tiene un deseo de mejorar, tiene un deseo, porque tiene unos síntomas. Entonces, claro, la persona quiere estar mejor. Pero al mismo tiempo, los síntomas y la enfermedad deja a la persona en un lugar, digamos así, cómodo, porque la persona no necesita asumir ciertas responsabilidades delante de su vida. Entonces Freud hablaba del efecto secundario de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, las resistencias son estas, o sea, las resistencias son las cosas que la persona inconscientemente pone en acto para bloquear el proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque crecer significa asumir la vida, asumir la libertad. Y la libertad duele. Asumir el riesgo de tomar opciones puede ser algo que da mucho miedo. Mago, ¿querías decir algo? Sí, pero era un poco de lo anterior. Me surgía la duda entre la supervisión, por ejemplo, para cuidar la salud mental, como dices, ser consciente de lo que provoca en mí o cómo me deja a mí escuchar la situación del acompañado. La supervisión es una cosa distinta de la terapia, ¿no? Yo también tengo que darme cuenta cuando algo me afecta profundamente y necesito una sesión de terapia. No sé si hay relación entre la supervisión o es totalmente aparte lo de la terapia. Sí, digamos que la supervisión tiene a ver con la relación, ¿verdad? Como les dije antes. O sea, cuando voy en supervisión es porque, digamos que es muy saludable la supervisión en general, aun si las cosas van bien en un ámbito de acompañamiento, es bueno de vez en cuando confrontarse, ¿verdad? Pero especialmente cuando hay algo en la relación con la persona que acompaño que es como una piedra que no nos hace avanzar. Entonces la supervisión ahí es muy importante. Ahora, si esta piedra me hace ver que hay algo en mí, que es una herida, que es algo que yo de verdad, quizás el acompañamiento me despertó algo que yo la verdad sola no consigo, pues en este caso quizás es bueno. Y si esta cosa que yo me doy cuenta es algo quizás que tiene a ver con el ámbito psicológico,
pues quizás es bueno buscar una ayuda más terapéutica. Y lo mismo sería respecto a la persona que acompaño. Bueno, muchas veces cuando acompañamos personas tocamos, ese es otro tema, pero ¿cómo hacemos a definir, a discernir si la persona necesita un acompañamiento terapéutico o hasta psiquiátrico? Pues hay que prestar atención, porque a veces la persona viene, a mí muchas veces me pasa que la persona no quiere ir en terapia porque no quiere enfrentar algunas cosas. Y como es una persona piadosa que va a la iglesia, piensa que hablar con el cura o con la monja le va a resolver las cosas. Y ahí tenemos que ser muy expertos o muy inteligentes. Ayudar a la persona a darse cuenta que yo ahí no puedo ayudarla. No es mi competencia. Y yo puedo hasta tener algunas competencias, pero no es el ámbito, ¿verdad? Entonces, con mucha delicadeza, ayudar a la persona a optar y no caer en la tentación de darle yo soluciones, porque no es mi lugar. ¿Sí? Gracias. Nada. Entonces, la persona o yo podemos tener resistencias a que esta relación se desenvuelva de una forma saludable. ¿Por qué? Porque, como decíamos, asumir la responsabilidad de la propia vida puede ser peligroso y asustador. La transferencia y la contratransferencia se sitúan allí. O sea, esas dos palabras son dos palabras totalmente psicoanalíticas, nacieron con la psicoanálisis. Entonces son palabras que nosotros, digamos, adoptamos en el acompañamiento espiritual porque se pueden, o sea, se dan en el acompañamiento espiritual. No es que se pueden dar, se dan. Porque donde hay relaciones, hay transferencia y contratransferencia. Y donde hay relación de ayuda, todavía más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la transferencia? La transferencia, como dice la misma palabra, es la disposición del sujeto a reactivar modalidades de relación que ha vivido en el pasado y que han tenido un fuerte peso en su experiencia y personalidad. O sea, yo he vivido una experiencia muy fuerte, por ejemplo, de abuso en el pasado y que me ha marcado muchísimo. Y como me ha marcado muchísimo, puede ser que yo tenga mucho miedo a fiarme, porque cuando yo me fié, era pequeña, yo era vulnerable, pasa que mi tío, mi padre o el amigo de mis padres me abusaron. Entonces puede ser que transfiera en el acompañante o un deseo inmenso de confiar totalmente, como a cuerpo muerto, porque ese es mi deseo en el fondo. Entonces, en este caso se puede hablar de transferencia positiva. O en el caso de una transferencia negativa, yo transfiero en el acompañante un miedo, una rabia. ¿Por qué? Porque fui herida y no puedo confiar. Entonces, a veces hay bloqueos que están determinados por estos procesos. La persona está transfiriendo algo. El ejemplo que le hice antes. La persona estaba transfiriendo en mí la necesidad de una madre que le diera estructura. ¿Por qué? Porque su mamá no le dio estructura y un niño necesita tener estructura. Entonces, de alguna forma, ella tenía razón. Ella me estaba pidiendo algo por razón. El punto es que ella era una adulta y yo también. Entonces, digamos, mi lugar no es darle lo que me pide, pero yo no puedo no darle lo que me pide si no soy consciente que esto está pasando. Entonces, de nuevo, la transferencia es el transferir algo de mi pasado, de mi experiencia, a la relación con la persona que me acompaña. ¿Sí, Juan? Bueno, igual el acompañamiento es voluntario, pero supongamos que el acompañante o el acompañado se da cuenta que está transfiriendo algo que todavía no está listo para trabajar. Supongamos que hayan tenido una mala experiencia con una cultura y el acompañante es de esa cultura. Y uno va viendo que no es culpa de la persona, sino es culpa de su historia pasada. Entonces, y el acompañante también detecta que hay ciertos bloqueos. En ese momento, y que la persona todavía no está lista, ¿qué sería lo mejor? Que el acompañado, por ejemplo, si él se da cuenta, pida un cambio, que el acompañante
se lo sugiera o no, es mejor no sugerírselo, porque a veces uno tiene visión y el otro no, entonces igual yo sé que no es fórmula. Sí, sí, sí. No, yo creo que, por ejemplo, esto que tú dices es tan importante, esto, porque no es solo cuestiones del pasado, pueden ser cuestiones culturales, cuestiones de género, o sea, muchas cuestiones. Entonces, yo creo que en el caso en que la relación es muy inmadura porque todavía no hay confianza y en una situación así es muy difícil que se cree esta confianza. Entonces, yo creo quizás antes de proponer un cambio, quizás podría ser una opción intentar pensar en preguntas que pueden dar luz. Oye, ¿por qué? O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Yo puedo tener una intuición de una transferencia, pero como el inconsciente, como todo eso pasa en el inconsciente, yo no tengo una fórmula matemática que me dice, esta persona está transfiriendo en mí. Puede ser también que yo esté transfiriendo en ella. Eso sería la contratransferencia. Ahora lo vamos a ver. Pero yo tengo que tener mucho cuidado. Puedo formular hipótesis y puedo transformar esas hipótesis en preguntas que no solo hago a la persona, que quizás nos hacemos en la relación. Te hago un ejemplo. Tenía una persona que todas las veces llegaba tarde, todas las veces. Y yo digo, pues, ¿por qué? O sea, la persona quiere ser acompañada, pero matemáticamente todas las veces llega tarde. Entonces, quizás, en vez de salirme yo diciendo, ¿por qué llegas tarde? Quizás yo podría intentar pensar unas hipótesis. ¿Por qué yo pienso, por lo que yo conozco de la persona, que la persona tiene esta ambigüedad en relación al acompañamiento espiritual? Por un lado quiere, por otro lado no quiere. Entonces, a partir de esas hipótesis, quizás hay cosas en su vida que no quiere enfrentar, quizás hacer unas preguntas y decir, mira, no dar por supuesto nada. Mira, he visto que muchas veces llegaste tarde. ¿Hay algo quizás que te incomoda, algo que me querías decir? Y puede ser que la persona es totalmente, no se da cuenta, pero yo creo que vale la pena intentar el camino de las preguntas. Y si luego la persona no se da cuenta y tú ves que el problema sigue, quizás es bueno sugerir un cambio, porque ahí no hay camino. No sé si respondí. Isabel, ahí sí. En alguna ocasión he escuchado incluso en personas de fe de la iglesia que no ven necesario un acompañamiento o dirección espiritual. ¿Qué te parece, Valentina, que os parece porque hay personas que no sienten la necesidad aún siendo personas de fe? Alguien respondió, podría ser, Pina creo, podría ser una transferencia haber tenido, esa es otra pregunta. Pues yo creo que esa es una pregunta muy importante, quizás depende de la cultura, no sé si alguien más quiere responder esta pregunta, pero quizás depende de la cultura, de la manera en que la persona fue criada. Yo creo que muchas veces puede ser que la persona tiene dificultad en abrir su corazón a otro. Entonces, dice, sí, puede depender también de la manera en que yo entiendo la relación con Dios. O sea, a pesar del hecho que creemos en la encarnación, yo veo que creemos muy poco en la cuestión de las mediaciones. Nos tomamos muy poco en serio la cuestión de las mediaciones. Entonces, sí, mi relación con Dios es yo y él y yo, obviamente, ¿qué sentido tiene el acompañamiento? ¿Verdad? Pero bueno, es una pregunta muy amplia. No sé si alguien quiere decir algo más. El tiempo corre. Termino esto y respondo a la última pregunta. Bueno, la última cuestión era justo la cuestión de la contratransferencia. ¿Qué es la contratransferencia? La contratransferencia es la reacción, digamos,
del terapeuta o en este caso del acompañante en la relación con el acompañado. O sea, que es la reactivación de modalidades interiores profundas en el terapeuta o en el acompañante espiritual. O sea, yo también reacciono y yo también cosas en mí se reactivan. Y según lo que la persona me diga, la manera en que la persona se porta conmigo, eso me suscita reacciones interiores y reactivaciones de situaciones que tienen a ver con el pasado. Entonces yo necesito ser consciente para poder discernir lo que tiene a ver con mi pasado o con mi presente, con situaciones de mi presente y la relación con la persona que estoy acompañando. Pero los límites no son un problema, sino que la manera en que Dios nos ha dado de cuidar y también la transferencia y la contratransferencia. Tanto es que en el ámbito terapéutico, especialmente en la psicoanálisis, es justo el análisis de la transferencia y de la contratransferencia el camino de sanación. Nosotros no somos psicoanalistas, pero podemos ser, digamos, la conciencia que estas cosas pasan puede ayudarnos a formular hipótesis sobre lo que está pasando en la relación de nosotros con la persona, de Dios con la persona, y formular preguntas que pueden ayudar en el camino. La última cosa... Una cosa, Valentina, no sí, se ve sí. la pantalla. No es que... A ver. ¿Ahora? Yo sí la veía, pero ahora no. ¿Ahora no? Yo también la veía Yo antes no. y ahora no. Ahora Pues no. yo no la veía antes ni ahora tampoco. Bueno, a ver. Lo voy a intentar de nuevo. Solo la última cosa le quería decir porque ya es la hora y quería también ver que hay unas preguntas. Ok, no voy a ingresar. ¿Ahora ven? Sí, ¿Ahora sí, ven? se ve. Entonces, Pero es yo un creo problema mío. una síntesis de todo eso, después le puedo mandar el PowerPoint, es que quizás nuestro lugar también es ser un espejo. Me gusta mucho la metáfora del espejo y este dibujo aquí, porque esta pintura, pues, ven que hay una mujer que se refleja en el espejo y la mujer parece tranquila, pero en el espejo se ve que está llorando. Entonces, muchas veces en el ámbito del acompañamiento, eso es nuestro lugar. Necesitamos ser espejos que no transforman lo que está. O sea, el espejo te remanda lo que se refleja en ello. O sea, pero a veces hacen resaltar cosas que parecen escondidas, que no son obvias, ¿verdad? Un espejo vivo que devuelve la imagen dando voz a cosas que sin este proceso de reflejarse no tendrían voz. Y esto pasa muchísimo por las preguntas. A mí me gusta muchísimo la imagen de Sócrates, de la partera, ¿no? El filósofo como partera, la mayéutica. Pues también el acompañamiento espiritual en proceso mayéutico, en que, digamos, lo gordo lo hacen las preguntas más que las respuestas. No sé si voy a ver aquí la pregunta aquí. Aquí Pina decía, ¿podría ser una transferencia haber tenido la experiencia de un padre o una madre rígido o contrario, permisivo, y después en la vida comunitaria se le crea conflicto con los superiores? Pues sí, exactamente. O en la vida conyugal reflejando que su nueva vida matrimonial. Sí, o sea, puede pasar que, digamos, nuestras relaciones anteriores, especialmente con nuestros padres o quien por ellos, tenga un reflejo luego en las relaciones cercanas, íntimas, en la comunidad, como también en la vida matrimonial. Y yo creo que el drama es que esto pasa siempre, o sea, no es que quizás, esto siempre pasa. Claramente cuando las relaciones
infantiles fueron traumáticas, esto pasa de una forma dramática. Y el problema es no ser consciente, porque no es una maldición, es la forma en que funcionamos y puede también tener o sea, puede ser una fuente de crecimiento, pero necesitamos ser conscientes. Yo creo que el tiempo acabó, se fue muy, muy rápido. No sé si quieren decir algo o completar o hay algo más. Hay mucho por digerir todavía. Sí. Gracias, muchas gracias. A mí la última pregunta me asaltó otra pregunta. Sí. Cuando respondías eso, es difícil, que yo sé que es difícil porque es caso a caso. Cuando uno ve que eso es bueno seguirlo trabajando, porque a veces Dios lo cura en la relación, y hay otras veces en que la persona necesita psicoanálisis para trabajar eso, o una terapia. Entonces, y aunque no esté con ninguna sintomatología, pero necesita curar esa experiencia de los padres, porque si no, continuamente lo va transfiriendo. Entonces, en ese caso, aunque no está tan claro el problema psicológico, ¿cuánto será aconsejarle una terapia y cuánto dejar que Dios vaya curando ahí esa experiencia? Ahí como que me asaltó la duda en el límite. Sí. Mira, yo creo que Dios sana por mediaciones. Son muy raras las situaciones de las gracias como la que tuvo Santo Ignacio, ¿verdad? Las consolaciones sin causa precedente. O sea, siempre, o sea, nuestra fe es la fe de la encarnación y Dios usa mediaciones humanas. Entonces, siempre hay necesidad de una mediación, que sea de una persona con quien hables, que sea, obviamente la oración también es una mediación, que sea, entonces yo creo que el sugerir una terapia va tiene mucho a ver con cuánto esta situación incomoda la vida de la persona y la vida de los otros, porque quizás la persona está muy feliz, pero los otros están muy infelices con ella. Entonces, en comunidad tenemos que ayudarnos en esto, a hacer espejos uno del otro. Pues te diste cuenta que quizás esto pasó aquí, pasó acá, quizás necesitas dejarte acompañar por un especialista. Cuando uno tiene un dolor de dientes, no tiene problema ir con el dentista. Entonces, ¿por qué tenemos que tener problemas? Yo sé que todavía hay mucho estigma, ¿verdad? Pero sí, no sé si te respondí, pero creo que sí. Gracias. Bien, pues creo que no queda más que agradecer y seguir profundizando y preparándonos para descubrir siempre la voluntad de Dios en nosotros y en los demás. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Valentina. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Corazón, qué interesante este tema. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Buen día. Buenas tardes. Hola.